Bienvenidos a La Luz del Papa, un espacio para escuchar, meditar y profundizar en las palabras y gestos del Santo Padre. Aquí buscamos caminar con fe, esperanza y discernimiento, guiados por la voz del Papa León XIV. Mis amados hijos e hijas en Cristo. Hay momentos en la vida de la Iglesia, momentos excepcionales y estremecedores, en los que el cielo se acerca a la tierra en silencio y la historia gira no con toques de trompeta, sino con el suave susurro de las sandalias de los peregrinos sobre piedras antiguas. Partí de Roma bajo el velo de la noche. No había cámaras, ni multitudes saludando en la plaza de San Pedro, ni heraldos ni ruedas de prensa. Solo un viaje silencioso hacia el este, a una tierra donde Dios una vez caminó entre los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué este secretismo? ¿Por qué esta partida repentina? Ahora les hablaré abiertamente por primera vez. No solo para relatar un acontecimiento, sino para desvelar el significado espiritual de lo que ocurrió en esa tierra sagrada. El mundo se sobresaltó. Titulares parpadeaban en las pantallas digitales en todos los idiomas. El Papa León XIV visto en Israel. Informes sin confirmar. Presencia papal en Jerusalén. ¿Por qué el Vaticano guardaba silencio? La noticia, aunque fragmentaria, se extendió como la pólvora. Durante siglos, los viajes de los sucesores de Pedro han sido cuidadosamente planificados, coreografiados y hechos públicos con semanas, si no meses, de preparación. Pero esto era diferente. No hubo anuncios, ni agenda, ni homilías televisadas ni reuniones cuidadosamente guionadas. El viaje fue deliberadamente oculto, velado por un silencio que no era político, sino de oración. Era una misión espiritual, no diplomática. Incluso cuando empezaron a aparecer imágenes, fotos granuladas de una figura con una capa blanca. Una figura cerca del muro de las lamentaciones. Rumores de pasos silenciosos por la ciudad vieja al amanecer. El verdadero propósito permaneció oculto. Y mientras el mundo especulaba, yo permanecí en silencio. No por miedo, sino por reverencia. Reverencia por quien una vez lloró sobre Jerusalén. Sí. Caminé por las estrechas calles donde Cristo cargó su cruz. Toqué las piedras que bebieron su sangre. Me detuve a la sombra del monte del templo, donde la presencia de Dios una vez moró en fuego y nube. Y en el muro de las lamentaciones, apoyé mi frente en la roca ancestral. No como un turista, sino como un pastor penitente implorando misericordia por una iglesia herida y un mundo tembloroso. Este viaje no fue planeado por el hombre. Fue convocado por Dios. No fue político, sino profético. No es una visita performativa, sino personal. Y ahora, mis queridos hijos, comenzaré a explicarles por qué. Para comprender la magnitud de este viaje, debemos retroceder no solo a los titulares de hoy, sino al largo y sagrado arco de la historia. Solo una vez antes, en la era moderna, un sucesor reinante de Pedro había pisado Tierra Santa. Ese momento llegó en 1964, cuando el Papa Pablo VI, con humildad y gran valentía, se dirigió a Jerusalén. Su visita fue breve, pero revolucionaria. Marcó la primera vez en casi 2000 años que el obispo de Roma regresaba a la tierra que vio nacer a la Iglesia. Ese gesto abrió las puertas al diálogo, la sanación y la unidad, no solo entre católicos y otros cristianos, sino también con nuestros hermanos mayores en la fe, el pueblo judío. Ahora, 60 años después, otro papa ha recorrido esos mismos caminos, no con fanfarrias, sino con ayuno, no en el contexto de la diplomacia pública, sino en el silencioso dolor de una iglesia herida por el escándalo, la confusión y la división. No fui como un pontífice triunfante, sino como un sacerdote penitente, que regresaba a las raíces de la iglesia para implorar renovación. El contexto histórico de este viaje no es casual. Lo es.
es providencial. Vivimos en tiempos de conmoción. La fe se erosiona en Occidente, la violencia y la división marcan Oriente Medio. La propia Iglesia gime bajo el peso de la disidencia interna, las transigencias morales y un mundo que ya no sabe escuchar la voz de Dios. En estos tiempos, regresar al lugar de origen es regresar a la fuente, recordar no quiénes éramos a los ojos del mundo, sino quiénes somos en el corazón de Cristo. La relación entre la Iglesia y Tierra Santa no es solo una relación de herencia. Es una relación de identidad espiritual. Jerusalén no es un destino turístico para los católicos. Es el lugar donde se realizó nuestra redención. Es donde se selló la nueva alianza en la preciosa sangre del Cordero. Es donde la Iglesia fue concebida en la cruz y nació en Pentecostés. Pero durante siglos, Tierra Santa también ha sido tierra de dolor, una tierra donde la sangre clama desde la tierra, judía, cristiana y musulmana. Una tierra donde las heridas de la división están grabadas en piedra. Y esa tierra herida a la que me sentí llamado a ir, no para resolver sus problemas, sino para llevar el sufrimiento de la Iglesia al sufrimiento de Cristo y ponerlo a sus pies. Debemos recordar que la Iglesia no flota por encima de la historia. Camina por ella, a menudo descalza, a menudo sangrando, siempre cargando con la cruz. Y así, cuando el vicario de Cristo regresa a la tierra de Cristo, nunca deja de tener sentido. Nunca deja de tener consecuencias. Este viaje, aunque oculto, es una señal. Una señal de que la Iglesia debe volver a su primer amor. Una señal de que nuestro futuro depende de recordar nuestro origen. Una señal de que la sangre de Cristo aún habla desde la tierra de Jerusalén, llamando a su pueblo a la fidelidad, a la verdad y a la valentía. No es casualidad que en el año de la desorientación mundial, en medio de guerras, ideologías y colapso moral, el Espíritu Santo convocara al obispo de Roma a la misma colina donde murió el Hijo de Dios. El mundo puede interpretar este viaje de muchas maneras, políticas, simbólicas, misteriosas. Pero les digo ahora que fue un llamado profético a regresar a la cruz. Y desde esa cruz debe comenzar la renovación de la Iglesia. Mis queridos hijos e hijas en Cristo. Cuando un papa recorre en secreto las antiguas calles de Jerusalén, el mundo inevitablemente pregunta por qué. Y con razón, pues el vicario de Cristo no actúa sin motivo, y la Iglesia no actúa sin sentido. Muchos han especulado sobre mis razones. Algunos sugieren intenciones políticas, otros, un alcance diplomático. Pero les digo, ante todo, que fue un acto de amor. Amor a Cristo y amor a un mundo herido que anhela la reconciliación. Sin embargo, no seamos ingenuos. Cada paso que se da en Tierra Santa resuena más allá de su suelo. Al regresar a Jerusalén, caminé no solo hacia el corazón del pasado de la Iglesia, sino también hacia las fracturas del presente, rezo, hacia la sanación del futuro. Una posible interpretación de este viaje es que representa el deseo de tender un puente entre el catolicismo y otras religiones. Y, de hecho, esto no está lejos de la verdad. Pues, ¿cómo puede la Iglesia proclamar la paz si ella misma no está dispuesta a extender su mano en señal de paz? Las heridas de la división entre católicos y judíos, entre cristianos y musulmanes, han marcado a la familia humana durante siglos. Y, sin embargo, si queremos ser fieles a Cristo, debemos ser instrumentos de unidad sin comprometer jamás la verdad. Esta visita no se trataba de un compromiso teológico. No, la verdad no se puede negociar. Pero la verdad se puede decir con amor y el amor se puede demostrar con la presencia. Estar cerca del muro de las lamentaciones fue reconocer la elección eterna de Israel. Recorrer los caminos compartidos con nuestros vecinos musulmanes fue afirmar la dignidad de cada alma hecha a imagen de Dios. Mi viaje no fue un gesto de desilusión. Fue un gesto de invitación divina. Si esta peregrinación sirve para fortalecer el diálogo interreligioso,
alabado sea Dios. La Iglesia no teme la conversación. Solo teme la pérdida de la caridad en un mundo cada vez más fracturado por la ideología y la violencia. Debemos demostrar que el diálogo no implica renunciar a las propias creencias. Requiere mantenerse firme en la verdad y abrir el corazón a la escucha. El camino del diálogo, si se recorre correctamente, puede convertirse en el camino de la paz. Sin embargo, seamos honestos sobre la dinámica espiritual en juego. Algunos observadores han notado la creciente influencia del Islam en la región y se preguntan si este viaje fue una estrategia sutil, una respuesta geopolítica a los cambios demográficos. Permítanme decir esto, no temo el crecimiento de ninguna religión. Lo que temo es el declive de la fe en Cristo entre los cristianos. No debemos mirar a otras religiones con hostilidad, sino con esperanza en las semillas de verdad que contienen y con valentía para proclamar la plenitud de la verdad revelada en Jesucristo. Sí, caminé cerca de las mezquitas. Sí, pasé por lugares llenos de llamadas a la oración. Pero lo hice no por rivalidad, sino con discernimiento orante. ¿Qué significa proclamar a Cristo crucificado en una tierra donde su nombre es venerado por algunos y rechazado por otros? Significa que debemos brillar con santidad. Significa que no debemos ganar discusiones. Debemos ganar almas. Y las almas se ganan no con el poder, sino con el testimonio. Si este viaje abre un nuevo capítulo en la evangelización, donde la luz del Evangelio se lleva al encuentro respetuoso y sincero con los demás, entonces el viaje valió la pena. Si provoca una reflexión honesta dentro del Islam, dentro del judaísmo y dentro del cristianismo mismo, entonces el Espíritu Santo ha usado este momento como le place. Pero sobre todo, mi motivación fue recordarle a la Iglesia que nuestra misión no es política, sino espiritual. Nuestras armas no son militares, sino sacramentales. Nuestra autoridad no proviene de alianzas temporales, sino de las heridas de Cristo resucitado. Este viaje no se hizo para negociar tratados, sino para abrir corazones. No fue una jugada en un tablero de ajedrez político, sino un paso en el angosto camino del Calvario. Que cada creyente comprenda que el camino hacia la paz mundial no se construirá solo con políticas. Debe construirse con oración, penitencia y amor profético. Esa fue la razón de mis pasos en Tierra Santa. Por eso ahora les hablo, mis amados hijos, en Cristo. Cuando se arroja una piedra en aguas tranquilas, las ondas se extienden mucho más allá del punto de impacto. Así sucede con este viaje. Aunque se hizo en silencio, sus ecos han comenzado a resonar en naciones, tradiciones e incluso en corazones que hace tiempo se habían distanciado de las cosas de Dios. No busqué publicidad. Busqué la presencia del Señor. Y, sin embargo, por la providencia de Dios, lo que debía estar oculto ha comenzado a revelar algo más profundo. Esa fe aún se agita en el alma de la humanidad, incluso cuando el mundo finge lo contrario. He recibido noticias de sacerdotes en Belén, de monjes en el monte Tabor y de familias cristianas en Galilea que susurraban a los niños de la iglesia, el Papa estaba aquí. Algunos lloraron. Otros cayeron de rodillas. ¿Por qué? Porque la presencia de Pedro, por oculta que sea, nunca es insignificante. Lleva consigo el latido pleno de la iglesia. Mi visita, aunque oculta a los ojos de los medios, no lo fue a los ojos del cielo. Ni, al parecer, a los corazones de quienes durante mucho tiempo han esperado una señal de que Dios no los había olvidado. En regiones donde la llama del catolicismo se apagaba, ahora se ha encendido una chispa. En las conversaciones entre círculos musulmanes, judíos y ortodoxos, algo ha cambiado. No pronuncié grandes discursos ni convoqué a líderes mundiales, pero creo con toda mi alma que la gracia se desató sobre esa tierra. Y la gracia, una vez liberada, siempre se multiplica. Las implicaciones para las relaciones interreligiosas son inmensas.
No porque propusiera una doctrina o firmara un tratado, sino porque vine no a discutir, sino a orar. Vine no con autoridad política, sino con el peso de 2000 años de esperanza. Y a menudo es en el testimonio silencioso donde Dios habla con mayor fuerza. El diálogo, cuando se arraiga en la verdad y se nutre de humildad, puede convertirse en un puente entre los corazones. El mundo anhela no solo tolerancia, sino un encuentro auténtico. No la aplanación de las religiones en una coexistencia insulsa, sino el reconocimiento de la chispa divina en cada alma humana. Mi viaje a Tierra Santa fue una súplica al cielo para que ese encuentro pudiera reanudarse, arraigado no en lemas, sino en la reverencia. Pero hay algo más. Esta peregrinación, creo, puede marcar el comienzo de una nueva geografía espiritual. El panorama religioso mundial está cambiando drásticamente. Las poblaciones cristianas tradicionales están disminuyendo en algunas zonas y creciendo en lugares inesperados. El Islam está en auge. El judaísmo está en auge, experimentando un resurgimiento de la identidad religiosa. Mientras tanto, el secularismo se extiende como un viento del desierto, secando el alma del hombre occidental. En tiempos así, Dios no permanece en silencio. Habla a través de movimientos, a través de personas, a través de lugares. Y me atrevo a esperar que este viaje, aunque oculto, pueda convertirse en un punto de inflexión, un momento en el que la Iglesia recupere su voz no gritando, sino volviendo a la cruz. Es posible, sí, lo digo con temblor, que este simple paseo por Tierra Santa, sin pompa, pueda alterar el curso de la religión global más profundamente que cualquier conferencia o concilio. Porque no fue un acto de estrategia, sino un acto de rendición. Y cuando la Iglesia se rinde a la voluntad de Dios, el mundo cambia. Invito a todos los pueblos, cristianos, judíos, musulmanes y a quienes buscan sin encontrar, a que no me miren a mí, sino a aquel a quien sigo, a aquel que caminó por esta tierra no triunfante, sino con amor, a aquel que conquistó no por la fuerza, sino por las heridas de sus manos. Si mi visita ha despertado curiosidad, que ahora provoque conversión. Si ha suscitado preguntas, que ahora encienda la oración. Y si ha abierto puertas entre religiones, que esas puertas conduzcan no a una unidad superficial, sino a una profunda reverencia por la verdad, por la conciencia y, sobre todo, por el Dios que nos creó a todos. Mis amados hijos e hijas, les he hablado del viaje. Les he revelado lo que una vez permaneció en silencio. Pero aún así, persiste un misterio más profundo, uno que no se puede comprender plenamente en este momento, pues continúa desplegándose en el corazón de Dios. El verdadero propósito de mi peregrinación quizá nunca se conozca por completo en este lado de la eternidad. Sí, caminé por las calles de Jerusalén. Sí, oré en el muro de las lamentaciones, en el santo sepulcro y al pie del Calvario. Pero lo que el Señor susurró en esas horas secretas, en gran parte permanece sellado, no por secreto, sino porque aún está en gestación, como una semilla plantada en tierra sagrada, esperando el momento señalado para brotar. El mundo ya habla. Comentaristas, teólogos, políticos, se preguntan en voz alta, ¿qué significa esto? ¿Qué vendrá después? Algunos creen que la visita señala un cambio en las alianzas globales. Otros la ven como el preludio de una era de convivencia interreligiosa, armonía o confrontación. Otros se preguntan si esto presagia una persecución inminente o el surgimiento de una nueva evangelización desde las ruinas de la antigua cristiandad. Les digo ahora, este no es el final de una historia, sino el comienzo de una. Estamos entrando en una época en la que la religión ya no puede limitarse solo a la tradición, ni diluirse en la mera tolerancia. La fe debe resurgir no como una identidad cultural, sino como una llama viva. El mundo está cambiando a una velocidad aterradora. La tecnología supera a la moral. Las naciones surgen y caen.
La dignidad de la vida se cuestiona en cada etapa. Género, matrimonio, verdad. Estas realidades eternas se están desmoronando ante nuestros ojos. En un mundo así, la pregunta ya no es si la religión sobrevivirá, sino si despertará. Mi visita a Tierra Santa no fue un retiro. Fue una llamada, una invocación a las antiguas promesas de Dios, pidiéndole una vez más que insufle vida en huesos secos. Fue una súplica de Pedro al Señor: no abandones a tu pueblo. Reaviva en nosotros el fuego de Pentecostés. Y por eso les pregunto, queridos hijos, ¿qué papel desempeñarán en esta historia que se está desarrollando? ¿Permanecerán como espectadores en una era de colapso moral? ¿O se convertirán en santos para una nueva generación? ¿Dirán la verdad cuando el mundo exige silencio? ¿Se arrodillarán ante Dios cuando otros se arrodillen ante ídolos? Mi viaje nunca se trató de mí. Nunca se trató de apariencia ni de estrategia. Se trató de abrirles un camino espiritual. La Iglesia está siendo llamada al desierto una vez más. No para morir, sino para ser purificados. Y de ese desierto emergeremos, radiantes, santos, ardiendo en el amor de Cristo. Pero solo si estamos dispuestos a pasar por el fuego. Sí. Quedan preguntas. ¿Cómo será la Iglesia dentro de 10 años? ¿Cómo influirá la fe en los asuntos mundiales? ¿Veremos paz o persecución? No pretendo saberlo. Pero sí sé que la era del cristianismo tibio ha terminado. La era del discipulado cómodo ha terminado. El Señor está levantando apóstoles para una nueva era. Feroces en amor, intrépidos en la verdad y fieles hasta el final. Si este viaje ha hecho algo, ruego que haya sacudido el alma de la Iglesia. Ruego que haya despertado corazones dormidos. Duerman con consuelo. Ruego que haya recordado al mundo que la fe no ha muerto. Está esperando. Esperando a que hombres y mujeres como ustedes se levanten, mis queridos hijos en Cristo. He caminado donde caminó el Salvador. He estado a la sombra de la cruz. He llorado en el jardín donde Él lloró. Y he visto con mis propios ojos la vacía torre sepulcral que proclama la eternidad. Él no está aquí. Ha resucitado. Y ahora te hablo no como una figura distante, sino como tu padre, tu hermano, tu siervo en Cristo. No estás olvidado. No estás solo. Y naciste para esta hora. Este es el tiempo de los santos. Esta es la hora en que la Iglesia debe resurgir. No por la espada, sino por la cruz. No con ira, sino con verdad. No, no con miedo, sino con la fe que mueve montañas. Que el mundo especule. Que los poderosos conspiren. Que los sabios de este siglo nos despidan. Porque el Señor elige a los humildes para confundir a los soberbios. Y usará a los más pequeños entre nosotros para encender fuegos que ninguna oscuridad podrá apagar. El viaje a Jerusalén no fue una despedida. Fue un comienzo. Y ahora les paso la antorcha donde quiera que vivan, ya sea en ciudades o pueblos, desiertos o bosques, torres o casas de vecindad, están llamados. Están elegidos. Son parte de la historia que se desarrolla en el cielo. Tomen su rosario, abran su Biblia, regresen a los sacramentos, aférrense a la cruz, protejan a sus familias, defiendan la verdad. Y sobre todo, sean santos. Porque el mundo anhela ver la verdadera santidad. Los pasos que di en Tierra Santa han terminado. Ahora deben caminar. Y al hacerlo, recuerden estas palabras del Señor: he aquí, estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Y ahora, como su pastor y siervo en Cristo, elevo mis manos en oración y bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que su rostro brille sobre ustedes y les conceda paz. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
fortalezca su fe. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.